Hay testimonios personales que redimensionan por completo nuestra forma de ver la historia, ¿no? Totalmente. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, vista a través de Testamento de Juventud, de Vera Brittain. Uf, es otra cosa. Sí, publicado en 1933. Adquiere una profundidad humana sobrecogedora. Es una voz clave, sin duda. Una voz esencial. Y para explorarla hoy, pues tenemos un análisis académico interesante sobre el libro y también sobre la peli, la adaptación de 2014. Ajá, Y claro, también fragmentos del propio libro que nos dan las claves. perfecto. El objetivo, pues, es meternos de lleno en la experiencia de Brittain, entender el impacto tan brutal de la guerra en su vida Sí. y por qué su mensaje sigue resonando tanto hoy. Vamos a desgranar esto. Vamos a ello. Vera Brittain nació en 1893 en una familia inglesa, digamos, acomodada. Sí. Y desde joven ya apuntaba maneras, ambición literaria y un rechazo bastante claro a los roles que se esperaban de las mujeres entonces. Muy interesante eso. Y además, tenía un interés temprano por el sufragismo. Sí, influida por gente como Olive Schreiner, la escritora sudafricana. Claro, conocida por sus ideas feministas y pacifistas. Consiguió entrar en Oxford, que no era poco entonces para una mujer, pero... Pero llegó la guerra. Exacto. Y truncó esos planes. Hay una cita suya que es muy reveladora de ese momento inicial, ¿no? A ver. Dice, quizá por eso no resulte tan sorprendente que al principio la guerra me pareciera una exasperante interrupción de mis proyectos personales, en lugar de una catástrofe mundial. ¡Qué fuerte! Muestra esa ingenuidad, ¿no? Antes del horror que vino después. Totalmente. Una ingenuidad que la realidad barrió por completo. Y vaya si la barrió, se metió de lleno. Sirvió como enfermera voluntaria en el VAD, el Voluntary Aid Detachment. Sí, un cuerpo de ayuda voluntaria. Estuvo en Londres, luego la destinaron a Malta Ujú. y finalmente en el Frente Occidental, en Francia. O sea, vio la brutalidad de primerísima mano. Directamente. El sufrimiento, las heridas, la muerte. Recuerdo que ella mencionaba en sus escritos verdes de su ventana en Malta las gajasas, esas barquitas de colores. Sí, las barcas locales. Un detalle tan cotidiano en medio del caos de la guerra. Ese contraste es muy de Brittain. Exacto. Pero el núcleo del libro, lo que realmente lo atraviesa todo, es la pérdida. Uf, sí. Una pérdida tremenda, múltiple. Su hermano Edward, al que adoraba, Muy unidos, ¿eh? su prometido, Roland Layton, sus amigos más cercanos, Victor Richardson, Geoffrey Turlough, todos muertos en combate. Todos. Es que el título, Testamento de Juventud, es un oxímoron. Terrible. Un legado de juventud, sí, pero marcado a fuego por la muerte. Por la juventud truncada. Exacto. Es una elegía por una generación entera. Una generación perdida. Y lo que vemos en las fuentes es cómo Brittain consigue entrelazar eso, lo personal, el dolor íntimo, con una mirada mucho más amplia, ¿no? Más política. Justo. Ese desgarro personal se convierte en el motor de su crítica a la guerra, a toda esa retórica patriótica. ¿Qué tanto daño hizo? Y también alimenta una conciencia feminista muy clara. Temprana, pero muy firme, sobre el papel de las mujeres. ¿Y la posguerra? ¿Cómo fue para ella? Tuvo que ser durísimo volver. Extremadamente difícil. Ella habla de un sentimiento de alienación brutal. Se refiere a sí misma y a otros como los supervivientes no queridos. ¡Qué expresión tan dura! Volvió a Oxford a terminar sus estudios, pero se sentía fuera de lugar, desconectada de los más jóvenes, que no habían vivido el frente. Claro. Ahí fue clave su amistad con otra escritora, Winifred Holtby. Ah, sí, importante. Y todo ese dolor, esa desilusión, lo canalizó hacia la escritura, por supuesto, pero también hacia el activismo, pacifista y feminista, buscando dar sentido a tanto sacrificio. Quería evitar que se repitiera. Exacto. Se implicó mucho en organizaciones por la paz. Estaba convencida de que había que evitar otra catástrofe así a toda costa. Esa transformación es potentísima, forjada en el dolor. Y claro, eso nos lleva a pensar en la adaptación al cine, la de 2014. ¿Cómo llevas algo tan íntimo, tan personal y a la vez tan político a la pantalla? Es un reto enorme adaptar una memoria en primera persona. La película intenta traducir esa intimidad con imágenes, con símbolos. En lugar de abusar de la voz en off. Eso es, aunque la usa para las cartas, claro, manteniendo las voces masculinas. Y también muestra el acto de escribir, como un guiño al origen autobiográfico. Eso está bien. Sin embargo, la película recibió críticas.
Algunos análisis académicos señalan que, aunque es respetuosa en general, tiende a rebajar un poco la carga feminista. Ah, sí. Sí, algo que la vida y obra de Brittain es central. Ella misma escribió en el 33, pensando en el futuro del feminismo. De verdad, escribió, si el feminismo gana audiencia después de que acabe esta guerra, habrá que seleccionar y escoger a las líderes del movimiento. Tenía las ideas muy claras. Es llamativo que se suavice eso, ¿verdad? Sobre todo siendo una película de 2014. Las fuentes que manejamos constatan esa crítica, sí. Exacto, señalan esa diferencia de énfasis, aunque no entran a analizar por qué los cineastas tomaron esa decisión. Entendido. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Testamento de Juventud es mucho más que una memoria de guerra. Muchísimo más. Es la crónica de una transformación radical. Cómo un trauma personal inmenso se convierte en un alegato potentísimo por la paz, por la igualdad. Es la voz de una mujer que se negó a que la tragedia la silenciara. Una voz indeleble. Exacto. Y quizá como reflexión final, algo para darle vueltas. Brittain pasó de ver la guerra como una simple interrupción personal Increíble, visto en retrospectiva. a dedicar su vida al pacifismo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto influyen nuestras experiencias directas, lo que vivimos en carne propia, en cómo entendemos las grandes crisis mundiales? Comparado con saberlo de oídas o por los libros. Exacto. ¿Qué hace falta para que empaticemos de verdad con sufrimientos que no son los nuestros, con realidades que nos son ajenas? Una buena pregunta para cerrar.